Buenas tardes, estimados amigos. Es un gusto poderles saludar en esta tarde. Les deseamos que se les estén pasando de lo mejor y deseamos que se encuentren bien de salud. Recuerden que les damos la bienvenida a este espacio que ha sido hecho para ustedes, un espacio de reflexión, un espacio de análisis para poder tratar de comprender algunos temas que de alguna manera consideramos son importantes para poderlos irlos reflexionando y tener una visión mucho más amplia de lo que acontece hoy en la sociedad. Estamos hablando de que efectivamente no nos podemos quedar de una manera pasiva en la historia. La historia siempre nos exige una reflexión sobre lo que acontece y recordemos que este espacio solo presenta algunas perspectivas, algunas propuestas. No poseemos verdades absolutas, sino que tratamos de generar en ustedes una reflexión mínima para que también ustedes se hagan conscientes de la realidad en que viven. El día de hoy vamos a analizar un tema y más bien vamos a hacer un pequeño homenaje póstumo a un gran filósofo que el día 14 de febrero de este año pues ha fallecido. Un pensador que sin duda alguna ha dejado una gran obra filosófica, sociológica, pero también ha dejado un gran legado intelectual en Europa. Y no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Me estoy refiriendo a Jürgen Habermas, que ha sido clave en este proceso de, cambios en Europa desde los años 60. Él ha sido un pensador que con su obra ha ido prácticamente dando directrices para poder ver por dónde va a ir caminando Europa. Vamos a ver que, sin duda alguna, Jürgen Habermas ha sido el último gran pensador de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Vamos a ver que su voz, su obra, su intervención intelectual, pues ha sido fundamental precisamente para el pensamiento filosófico y social de nuestra época. Le rendimos pues este homenaje muy merecido y consideramos que su obra permanecerá por mucho tiempo y también pues su pensamiento nos da la pauta para que de alguna manera pues tratemos de tener una mejor condición de vida. Me parece que su propia existencia, su propia vida, ha sido pues una lucha precisamente por crear un mundo mejor. Vamos pues a dar paso a este homenaje a Jürgen Habermas, que considero pues va a trascender justamente en su obra y su pensamiento. Vamos a ver que, ya lo comentábamos, Jürgen Habermas pues muere justamente a los 96 años de edad, el pasado 14 de febrero, y con su partida, pues evidentemente va a dejar un gran hueco dentro del pensamiento filosófico a nivel mundial. Era quizás uno de los últimos pensadores. Ya había muerto Gadamer, ya había muerto Rorty, ya había muerto MacIntyre, Paul Ricoeur, ¿sí? Y evidentemente, pues prácticamente de esa generación todavía estaba presente Habermas. Y bueno, pues ha partido, evidentemente pues es un pensador que de alguna manera va a seguir dando mucho de qué hablar, porque su pensamiento político en los últimos años, su pensamiento jurídico, sin duda alguna, nos ha dejado grandes ideas para poder revisar qué pasa hoy con la democracia, qué pasa hoy en el ámbito de la filosofía política aplicada, qué pasa hoy en el ámbito de la sociedad, y eso lo valoramos mucho. Por lo tanto, bueno, él nace justamente el 18 de junio de 1929, ¿sí?, en Düsseldorf, en Alemania. Y bueno, vamos a ver que prácticamente crece, y eso es interesante. Él va a crecer bajo el régimen del Tercer Reich. De hecho, vamos a ver que
se dice que él, por mera tradición, mera cuestión cultural, social, muchos dicen que perteneció a las juventudes hitlerianas. Y vamos a ver que posteriormente se separa de ellas cuando empieza a ver la barbarie nazi, y evidentemente su obra va a ser una crítica justamente a este sistema totalitarista que de alguna manera iba a generar condiciones de vida infrahumanas con miles de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a ver que ahí está un pensador que de alguna manera vivió en carne propia la guerra, vivió en carne propia el totalitarismo y la barbarie nazi. Entonces, su pensamiento no es una abstracción meramente especulativa, sino más bien una experiencia de vida que se confronta con la barbarie y de la cual va a surgir parte de su pensamiento. Habermas evidentemente fue discípulo de aquellos grandes teóricos que empezaron a abordar el marxismo en el siglo XXI. Vamos a ver que Habermas prácticamente va a ser parte del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, que prácticamente estaba liderado por tres grandes pensadores: Horkheimer, Adorno y Marcuse. ¿Sí? Y estos pensadores prácticamente establecen los criterios para hablar de una crítica de la razón instrumental y de toda la barbarie que había generado precisamente aquel gran proyecto ilustrado que para muchos era el que iba a sacar al hombre de prácticamente la oscuridad en que había vivido. Y bueno, la obra de Adorno y Horkheimer, vamos a ver que van precisamente a ser una crítica de lo que viene siendo esta barbarie que desencadenó en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto judío y, por qué no decirlo, en las guerras póstumas que hemos estado viviendo en el siglo XX. Él es perteneciente a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y vamos a ver que evidentemente él va a hacer una reflexión sobre algunos postulados marxistas. De hecho, se piensa que Habermas fue neomarxista y evidentemente después fue evolucionando su pensamiento. De hecho, creo que esta última obra de un nuevo cambio estructural de la esfera pública y la política deliberativa, que fue su última obra que edita Editorial Trotta, pues prácticamente ya no encontramos los rasgos de un marxismo. Me parece que Habermas, durante su pensamiento y durante su reflexión, fue superando estas categorías. Quizás queden algunos resabios todavía, pero vamos a ver que prácticamente él empezó a tener una preocupación mucho más profunda que va a desembocar justamente en la razón comunicativa. Y es por eso que Habermas es un pensador que prácticamente supera su propio pensamiento y va evolucionando de una manera que va a abordar después tópicos que al principio de su vida intelectual nadie hubiera pensado que iba a abordar. Uno de ellos, por supuesto, es el tema de la religión. Al final de su vida, Habermas escribe obras que tienen que ver mucho con la religión, pero también vamos a ver que tienen que ver mucho con su pensamiento filosófico. Por ahí se habla de un ateísmo metodológico de Habermas, en donde prácticamente este ateísmo metodológico más bien va en función de que no aceptaba en un principio aspectos de la religión como partes fundamentales de la estructura de la vida social. Después,
vamos a ver que se abre y va a generar una obra interesante en torno al tema de la religión. Entonces su pensamiento es muy vasto, me parece pues que ahí es donde encontramos su riqueza intelectual. Y bueno, vamos a ver que parte de su obra la va a empezar a escribir justamente con un texto maravilloso que se llama Historia y Crítica de la Opinión Pública. Y ahí Habermas empieza a hablar precisamente de una realidad social de su época que era la esfera pública, ¿sí? Vamos a ver que ahí establece cómo la sociedad empezaba precisamente a darle mucha importancia a esto que hoy conocemos como la opinión pública y que de repente tuvo un impacto profundo. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedades ahora en donde las redes sociales, ¿sí?, prácticamente se nutren de la opinión pública. Es un texto que no lo podemos perder porque efectivamente hoy nos lleva pues a comprender este fenómeno social que prácticamente ha impactado a la democracia, que es el espacio público. Y esta obra evidentemente fue un clásico en cuestión de comunicación en los años 60, 70 e incluso 80, ¿sí? Pero vamos a ver que es con la que prácticamente va abriendo su pensamiento y nos va mostrando también el declive en las sociedades de masas contemporáneas. Hoy, evidentemente, si ustedes toman el texto de Historia y Crítica de la Opinión Pública, es un texto que te da un referente para entender cómo se han venido evolucionando todos los procesos de comunicación, los medios de comunicación, hasta llegar hoy a las redes sociales. Y evidentemente, ¿cuál es el argumento central de Habermas? Bueno, vamos a ver que la esfera pública, dice Habermas, emerge en el siglo XVIII como un espacio de mediación entre la sociedad civil y el Estado. Un dominio en el que los ciudadanos privados se van a reunir para deliberar racionalmente asuntos de interés general, ¿sí? Y entonces vamos a ver que para Habermas esto viene siendo el inicio de la democracia moderna. Sin embargo, estos medios de comunicación de masas, la publicidad comercial y un estado de bienestar se van a venir desplomando, porque hoy en día prácticamente las redes sociales van a tener una dinámica diferente que va a resituar o a repensar el espacio público. Y eso vamos a ver que es importante para entender cómo nos comunicamos, cómo el ciudadano común, el espacio público, le va a dar un uso diferente al de esa época. Y bueno, esa es una de las obras tempranas de Habermas. Otra obra temprana de Habermas, y que le va a abrir las puertas al campo epistemológico, filosófico, sin duda alguna es Conocimiento e Interés. Una obra que no podemos dejar de revisarla, ¿sí? Vamos a ver que en esta obra Habermas plantea algo que de alguna forma va a ser un parteaguas en la epistemología tradicional. Para Habermas vamos a ver que el conocimiento no es neutral. El conocimiento, dice Habermas, es interesado, se guía por intereses. Y entonces, en esta obra, él replantea tres intereses que van a surgir desde los orígenes del hombre y que en su proceso evolutivo van a dar paso a tres ciencias que prácticamente van a impactar de manera directa a la sociedad actual. Y nos estamos refiriendo pues a tres intereses cognitivos. Primero es el interés técnico, en el cual
su objetivo es el control, dominio y manipulación de la naturaleza y del hombre. Y ese interés, vamos a ver que va a guiar a las ciencias empírico-analíticas, hoy conocidas como ciencias naturales o ciencias exactas. Otro interés que sin duda alguna va a guiar al hombre es el interés práctico. Ese interés que va a guiar u orientar el comportamiento de los sujetos en las sociedades. Cómo poder lograr una convivencia cordial. Y eso vamos a ver que va a desembocar en las ciencias histórico-hermenéuticas, que son aquellas que tratan justamente de ir comprendiendo este conjunto de normas que hacen que la vida del ser humano sea más cordial. Y por último, está el interés emancipatorio. Y este interés emancipatorio lo encontramos en la actitud del hombre de quererse ver libre de todo sistema de opresión. Y entonces vamos a ver que este interés va a dar como resultado a las ciencias críticas. ¿Sí? Entonces, Habermas va a decir que el conocimiento no es neutral. El positivismo y otras corrientes dijeron que el conocimiento era puro, neutral. Él dice no. Hablamos de una razón pura, Kant, a una razón interesada, propuesta por Habermas. Y en este proceso vamos a ver que Habermas lo que va a proponer es que incluso el conocimiento científico, por más objetivo que sea, siempre va a estar guiado por ciertos intereses. Esta obra, pues, hay que analizarla porque nos ayuda a comprender un poco cómo opera hoy el conocimiento científico y cómo se ha desarrollado el conocimiento humano a través de sus intereses. Por lo tanto, vamos a ver pues que esta obra de conocimiento e interés va a ser importante porque va a estar en contra de dos aspectos. Primero, está en contra del positivismo, que se proclama la única forma válida de llegar al conocimiento. Genera un monismo metodológico que prácticamente hace de el método de las ciencias naturales el único método válido para llegar a la verdad. Y Habermas no está de acuerdo en ello. Y entonces, por eso dice que las ciencias, por más objetivas que sean, tienen un interés subyacente en su desarrollo metodológico y epistemológico. Pero también la obra de conocimiento e interés está en contra de lo que podemos llamar el conocimiento tradicional. ¿Cuál es el conocimiento tradicional? Aquel que propone la verdad como una adecuación del intelecto a la cosa. Para Habermas vamos a ver que la verdad evidentemente es un criterio para la ciencia, pero es una pretensión de validez. Ni siquiera es algo absoluto que el hombre posea. Es una pretensión, pretende el hombre llegar a la verdad del mundo. Y entonces, también él habla de una rectitud. Cuando yo emito un enunciado sobre el comportamiento humano, se dice que tratamos de ser rectos. Pero también propone la veracidad, lo que pasa en el mundo interior del sujeto, y que también lo propone como una pretensión. Pretendemos ser veraces. Entonces, esta obra, pues, justamente tiene un valor muy importante dentro de la epistemología, porque va a ir en contra de esas dos tendencias, tanto el positivismo como la filosofía tradicional, y
nos muestra que efectivamente el conocimiento del hombre es un conocimiento movido por intereses. Y bueno, vamos a ver que en este proceso evolutivo, Habermas va a hacer una aportación fundamental. Vamos a ver que va a escribir 2 tomos de una obra que se llama Teoría de la Acción Comunicativa. Y podríamos decir que en esta obra él mismo supera un poco su propia teoría de los intereses del conocimiento. No la abandona, pero da un paso más allá de. Y entonces Habermas dice, bueno, si hay una razón instrumental que prácticamente está guiada por el interés técnico, que es el deseo y el afán de controlar, manipular y dominar a la naturaleza e incluso al hombre, tiene que haber una razón que le haga un contrapeso a la razón instrumental. Y entonces Habermas va a pasar del paradigma de la conciencia al paradigma lingüístico. Y entonces va a hablar de una razón comunicativa. ¿Cuál es o qué es la razón comunicativa? La idea de que la racionalidad no reside en un sujeto individual, como lo afirmaba el paradigma de la conciencia, sino que, más bien, la racionalidad va a ser una estructura de lenguaje en el que se logre el acuerdo intersubjetivo. Y ahí es donde se va a centrar precisamente para decirnos que la única forma de cómo vivir cordialmente, la única forma de cómo poder llegar a acuerdos racionales, de cómo convivir cordialmente, es a través de la razón comunicativa. Una razón que dialoga y que prácticamente en ese diálogo va a tratar de dar argumentos racionales sólidos, que se puedan debatir, que se puedan discutir, y cuando se encuentre el mejor argumento, llegar precisamente a ese acuerdo para que beneficie a todos los involucrados en el diálogo y de esa manera se pueda vivir de una manera más cordial. Vamos a ver, y también esto lo quiero comentar acá, porque es algo fundamental. Las teorías no son algo acabado. Ninguna teoría filosófica es perfecta, ni la de Habermas, ni la de Gadamer, ni la de Aristóteles, ni la de Tomás de Aquino. No son perfectas. Van a responder a su época, pero no son perfectas. Y vamos a ver que por eso Habermas usaba la palabra pretensión, pretenden, evidentemente con argumentos racionales sólidos, darnos la mejor propuesta para vivir una buena vida. Pero nadie, ni ninguna teoría o filosofía, tiene la verdad absoluta de cómo el hombre pueda ser feliz o llegar a realizarse. Las teorías son aproximaciones, son formas de cómo el hombre puede tratar de vivir de la mejor manera posible. Pero ninguna de ellas es perfecta, ninguna de ellas tiene la última palabra. Y aquí recupero al gran profesor Jesús Conil, cuando dice que las teorías evidentemente cumplen su función, pero no son suficientes. Hoy, Tomás de Aquino ha hecho grandes aportes, pero ya no es suficiente, no es suficiente. Aristóteles ha hecho un aporte, pero no es suficiente. Y así nos podemos ir hoy, incluso Habermas, hoy da respuesta, quizás el día de mañana tampoco sea suficiente. Y tendrán que surgir nuevos pensadores que nos den nuevas aproximaciones para podernos acercar a esta realidad que hoy vivimos. Por lo tanto, vamos a ver pues que la teoría de la acción comunicativa propuesta por Habermas es uno de los grandes planteamientos que
pretenden dar una respuesta a los problemas de la actualidad. Y me parece que lo hace de manera coherente, de manera responsable, y eso nos ayudaría quizás a tener una luz mucho más clara en el panorama. Por lo tanto, y aquí está lo que yo comentaba, su obra mayor es esta teoría de la acción comunicativa, ¿sí? Y en ella vamos a ver que Habermas va a distinguir entre formas irreductibles de la acción social y primero nos habla de una acción instrumental, orientada al éxito, regida por los cálculos estratégicos. Vamos a ver que, ya lo decía ahorita, la razón instrumental es propia de los subsistemas del mercado y del Estado. Se va a guiar por medios y fines, se va a centrar más en los medios que en los fines, y eso hace que esta acción sea meramente calculadora e instrumental. Pero viene una acción comunicativa que está orientada al entendimiento y se coordina a través de pretensiones de validez, ya lo había comentado, sometidas a una crítica racional en el diálogo. Evidentemente, vamos a ver que la acción comunicativa está orientada a un entendimiento racional. Vamos a ver que el horizonte normativo de la acción comunicativa debe ser el acuerdo alcanzado libremente mediante argumentos sin coerción ni engaño. Ahora, estimados amigos, ¿alguien me podría cuestionar? ¿Y realmente lo que propone Habermas es viable? ¿Se da en las sociedades? Bueno, yo por eso comentaba ahorita que es una pretensión, pretende llegar a eso. Vamos a ver que Habermas, en ese sentido, tiene algo que es bien importante. Vamos a ver que Habermas pensaba que quizás sí podría ser posible llegar a acuerdos, ¿sí?, aunque hubiera disenso. Y por otra parte, vamos a ver que estaba convencido de que sí se podría alcanzar el entendimiento, aunque hubiera puntos de vista totalmente diferentes. Sin embargo, hay un elemento que Habermas, pues prácticamente no toma muy en consideración y que después Michel Foucault le va a cuestionar por ahí: la cuestión del poder. ¿Cómo podemos lograr un diálogo que no esté coercionado por el poder? Vamos a ver que pues, es muy complicado, y entonces ahí es donde la teoría de Habermas empieza a tener que ser revisada. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta que hoy en día el poder pues prácticamente atraviesa todas las sociedades y que el poder muchas veces es más fuerte que el argumento racional. ¿Qué sucede con Habermas? Habermas va a proponer que quizás lo que él está proponiendo no se pueda dar por esas limitaciones del poder. Pero lo que propone Habermas es lo siguiente: bueno, habría que empezar a actuar de esta manera, porque si no lo hacemos, pues entonces ni siquiera podemos empezar a buscar una mejor forma de convivencia, una mejor forma de entendimiento y una mejor manera de arreglar los problemas de la vida cotidiana. Entonces vamos a ver que lo comparto, porque también, estimados amigos, esas son las limitaciones teóricas de los autores. Yo por eso comentaba que ninguna teoría o filosofía es perfecta. Siempre vamos a encontrar que tienen sus defectos, sus detalles, y que ahí es donde hay que apuntalar para que realmente podamos tratar de ver cómo una teoría justamente tiene un alcance importante en un contexto sociohistórico-cultural. Y entonces, bueno, pues Habermas
va para ello a hacer una distinción de sistema y mundo de la vida. Recupera este concepto de mundo de la vida, sin duda alguna, de Husserl, y para él este mundo de la vida es el horizonte de certezas compartidas, tradiciones y contextos de sentido en el que los sujetos actúan comunicativamente. Vamos a ver que este mundo de la vida abarca la cultura, la sociedad y la personalidad, y vamos a ver que evidentemente eso se reproduce a través del lenguaje y la comprensión mutua. Pero también es el sistema. El mercado y el estado administrativo operan mediante medios no lingüísticos, como son el dinero y el poder. Y estos coordinan la acción de forma anónima. Diría Habermas que el problema de la modernidad es la colonización del mundo de la vida por la lógica sistémica, que va destruyendo los tejidos comunicativos de la solidaridad y el sentido. Por lo tanto, vamos a ver que, ojo, el dinero y el poder son factores fundamentales para poder comprender el sistema. Y bueno, ya habíamos hablado ahorita de las pretensiones de validez. Para Habermas, pues evidentemente la verdad es la que va a corresponder al mundo de los hechos fácticos. La corrección normativa, lo que prácticamente va a normar el comportamiento humano, y la veracidad. El hablante expresa auténticamente lo que piensa y lo que siente. Y eso va a ser fundamental justamente para poder comprender la teoría de la acción comunicativa. ¿Qué pretende el sujeto? ¿Comunicar la verdad, una corrección normativa o ser veraz? Y ahí es donde podemos ir entendiendo un poco más la importancia de este estudio habermasiano sobre la acción comunicativa, porque nos va a ayudar a entender que sin estas pretensiones prácticamente sería imposible comunicarnos y comunicar a los demás lo que pensamos y lo sentimos. Aquí hay una cuestión importante. Dentro de todo el contexto habermasiano, Habermas pretende lograr una situación ideal de habla, que es prácticamente un contexto en el cual nos logremos entender de la mejor manera posible, que no haya coerción en el diálogo y se pueda llegar a acuerdos racionales. Es aquí donde yo decía, es una situación ideal de habla, no real. Pero dice Habermas, empecemos, porque si no empezamos, nunca alcanzaremos a transformar este contexto donde vivimos. Y es ahí donde radica la importancia de esta obra de Jürgen Habermas. Y bueno, otra obra fundamental va a ser Facticidad y Validez, que es donde empieza a ver justamente la relación de la filosofía y de la acción comunicativa con el derecho. Pero también hace una serie de análisis sobre el Estado de Derecho y la democracia deliberativa. De hecho, prácticamente en ese texto, él va a hablar de una democracia y una política deliberativa. Y entonces, la obra de Habermas fue abordando más temas que prácticamente para mucha gente empezaron a ser importantes. ¿Por qué? Porque un pensador como Habermas daba luz de manera teórica muy sólida sobre estos problemas que hoy le atañen al derecho. Y por lo tanto, también en filosofía política habla de una democracia deliberativa, una democracia no vertical, sino una democracia en donde la gente pueda participar de diálogos profundos, auténticos, y pueda prácticamente llegar precisamente a expresar su voluntad, que prácticamente se va a reflejar en el voto.
Entonces vamos a ver que esta deliberación pública va a ser importante porque entonces no se aceptan cuestiones prácticamente dadas por una autoridad si antes no hay una deliberación pública. Y entonces vamos a ver que él habla de la doble vía. La democracia combina deliberación informal en la esfera pública con los procedimientos formales del Estado de Derecho, articulando así pues poder comunicativo y poder administrativo. Que eso es un avance muy importante en la Europa de Habermas. Y evidentemente está la inclusión y la simetría. Hay un maravilloso libro de Habermas, La inclusión del otro. Vamos a ver que él dice que el discurso legítimo exige la participación en igualdad de condiciones de todos los afectados, sin exclusiones derivadas del poder económico o del estatus social. Y ahí es donde nos vamos dando cuenta, pues, que la obra de Habermas abordó muchos tópicos que hoy en día son importantes, pues, para prácticamente, sí, todo su pensamiento. Y entonces vamos a ver que también él habla mucho del patriotismo constitucional. Es una forma de identificación política con los principios universales. No es el apego a una cultura particular, sino la adhesión reflexiva a los procedimientos y valores que hacen posible la convivencia libre entre ciudadanos de culturas diversas. ¿A qué se refiere Habermas con esto? A que hoy en día debemos de defender los principios universales como un elemento fundamental para poder desarrollar una dinámica de vida mucho más profunda, pero también mucho más humana. Y bueno, ¿qué sucede? Para terminar con sus obras, creo que hay dos obras fundamentales. El discurso filosófico de la modernidad, en donde va a afirmar que la modernidad es un proyecto inacabado, que no hay que abandonarlo, sino más bien hay que tratar de llevarlo a su fin a través de la razón comunicativa, que es una razón descentrada y plural. Y evidentemente también la otra obra es Pensamiento Postmetafísico, ¿sí? En Pensamiento Postmetafísico, prácticamente pues estamos hablando de una crítica a la metafísica tradicional y a una postmetafísica que prácticamente replantea la realidad con categorías diferentes. Entonces, vamos a ver pues, estimados amigos, que para Habermas, ¿sí?, es importante tener un hilo directriz que atraviese el pensamiento. Y termina hace 2 años, creo que con eso fue Habermas cerrando con broche de oro su pensamiento filosófico, su trayectoria intelectual. Hace 2 años aproximadamente escribe una obra que por cuestiones editoriales se va a dividir en 2 y se va a titular Una historia de la filosofía. Y los que hemos tenido la oportunidad de revisar la obra, es una obra que, si no mal me atrevo a hacer el comentario, es como prácticamente una historia de Europa, y también puedo decirlo, una historia de la Iglesia, de cómo ha ido fraguándose como pensamiento filosófico y ha dado ahí unas directrices, Habermas, muy interesantes para comprender todo el pensamiento histórico desde la Edad Media hasta nuestros días. Y entonces, su hilo conductor de esta obra es la relación entre fe y saber, entre pensamiento mítico y pensamiento postmetafísico. Y entonces, la tesis de Habermas es que la razón comunicativa tiene una genealogía que ha sido un legado religioso propio de Occidente.
Y eso es pues un elemento que habría que analizar justamente para tratar de entender su pensamiento. Y bueno, dentro de sus grandes proezas hay un texto que se llama Dialéctica de la Secularización, que fue un diálogo con Joseph Ratzinger. Y en esa obra justamente van a analizar precisamente las bases del Estado moderno. Ratzinger, siendo cardenal, lo hace aludiendo al derecho natural. Habermas lo hace aludiendo a la teoría de la acción comunicativa y evidentemente a un derecho una filosofía del derecho que prácticamente Habermas replantea para que dé respuesta a las situaciones de hoy. Y entonces, bueno, tuvo grandes debates con Rorty, con Derrida, evidentemente debates con Gadamer, con John Rawls, justamente en torno a tópicos o temas que hoy en día vienen siendo de gran relevancia, sobre la cuestión de la injusticia y la justicia, sobre los migrantes. De hecho, también hace poco tiempo escribió un libro sobre la migración, muy interesante. Entonces, prácticamente sí, va a hablar de la guerra de Irak, de la crisis del euro y de Europa. Y entonces, su pensamiento va orientado justamente a generar una filosofía que prácticamente sea un compromiso de vida, ¿sí? Por lo tanto, vamos pues diciendo lo siguiente para terminar, ¿sí? Tuvo grandes premios, premio Hegel en la ciudad de Stuttgart, 1973, 1985, premio de la paz de los liberos alemanes, en el 2001, premio de oro Adorno en Frankfurt, ¿sí? 2004, premio Kyoto en filosofía y artes. Vamos a ver que 2015, premio Erasmus por la contribución a la cultura europea. Fue también premio Príncipe de Asturias, ¿sí? En fin, creo que su pensamiento es fundamental. 96 años de vida, 60 años de pensamiento intelectual, debates, profesor, escribir obras, más de 40 libros y más de 20 doctorados honoris causa en Europa, América y Asia. He aquí pues por el cual hoy, en este día, recordamos pues a este gran pensador que sin duda alguna ha dejado un gran legado que pervivirá por siempre. Dejamos este espacio por si hubiera alguna pregunta, comentario. Adelante, por favor. Bien, maestro Gijón, gracias. Convendría entonces plantearse la pregunta por los espacios, las personas o las comunidades que estarían abiertas a construir colectividad desde lo planteado por Habermas. No por si es posible, sino por quienes estarían dispuestos a hacer posible su ideal. En una sociedad actual en la que se quieren imponer o una u otra ideología política, económica, científica o cultural, porque las potencias no quieren dialogar, la historia de la Iglesia Católica tampoco, donde quienes quisieran construir colectividad desde la perspectiva habermasiana. Maestro Gijón, pues muchas gracias por su comentario. Me parece que justamente la propuesta de Habermas radica en eso. Yo hago un comentario muy personal. Me ha tocado escuchar personas que hacen una crítica muy severa a Habermas, sobre todo con la cuestión del consenso. Y lo más grave es que ni siquiera se han dado la tarea de revisar por lo menos un poco la obra de Habermas. Y aluden que el consenso conduce al relativismo y el relativismo
conduce al desorden moral, bueno, una serie de cuestiones. Pero lo que usted me plantea, maestro, me parece que así es. Creo que desde un principio, cuando uno se sienta a leer con un poquito de seriedad intelectual y de honestidad intelectual a Habermas, pues uno encuentra que, pues él desde un principio lo planteó, era un ideal. O sea, mucha gente hoy dice, es que eso no es posible, lo que él propone es un absurdo. Pues él nunca dijo que iba a ser así. Por eso él siempre habló en su obra de una situación ideal de habla. Y justamente vamos a ver que está el ideal contrafáctico. Bueno, no es así, pero ¿por qué no empezar a actuar como si eso fuera posible? Lo que usted comenta, Maestro Jesús, ¿sí? ¿Por qué no pensar que es posible llegar a tener una comunidad en donde a lo mejor, si no alcanzáramos la perfección en el diálogo, pero sí acercarnos un poco más a estas pretensiones de validez, verdad, rectitud y veracidad? Me parece que tendríamos una mejor sociedad. Solamente lo vemos lo que ocurre en la Cámara de Diputados. No hay argumentos racionales en lo que debaten, no hay propuestas serias y mucho menos hay una pretensión de validez. Me parece que el pensamiento habermasiano es una propuesta que hoy puede resultar importante para nuestro tiempo, pero que sin duda alguna vamos a ver que requiere de voluntad cívica, de voluntad política para poderlo alcanzar. No es fácil el diálogo comprometido, no es fácil un diálogo de mente abierta, en donde, y aquí recurro a Gadamer, ¿sí?, con una frase maravillosa, para poder llegar a un diálogo realmente serio, auténtico, es importante que vayamos a ese diálogo con la mentalidad de que es posible que el otro tenga la razón y no yo. Si no vamos al diálogo con esa mentalidad y voy con la idea de que yo tengo la razón y yo tengo la razón, evidentemente no habrá diálogo, ¿sí? Aquí es donde pues el pensamiento habermasiano me parece que hoy en día deja un gran espacio para aquellas personas que, como lo dice su propia teoría, que creamos en este ideal de poder alcanzar ese diálogo que nos permite entendernos más humanamente, más racionalmente, y que a partir de ahí construyamos una sociedad más justa, más humana y más solidaria. Pues evidentemente Habermas seguirá presente y este espacio le rinde un pequeño homenaje por todo lo que hizo y por todo lo que aportó para poder realmente construir una mejor sociedad. Les agradecemos pues que nos hayan acompañado, estimados amigos, y nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias.